le podíamos decir que no a nuestro invitado de hoy. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Aurora Cárcamo, directora de redes sociales de Fundación Te Amamos. Así que muy contenta de estar recibiendo en una nueva transmisión de Facebook Live. Ustedes están acostumbrados, los que nos ven semana a semana, que los días viernes son testimonios de familia, pero hoy día estamos haciendo una tremenda excepción porque por motivos de agenda, Jaime Pereira, después de hartos meses ahí que nuestra fonoaudióloga Paola Kaiser estuvo ahí tras sus pasos, pudimos coordinar esta cita para hoy día. Así que estamos súper contentos. Él es médico psiquiatra infanto-juvenil, doctor en neurociencia y diplomado en neuropsicología infantil. Vamos a estar hablando de trastorno espectro autista, de un montón de aristas al respecto, así que muy contenta de que estés junto a nosotros, Jaime. Te dejo el micrófono para que puedas saludar a los que ya están sintonizando nuestra transmisión. Hola, ¿cómo están todos? Yo estoy aquí mirando el celular porque estaba viendo tu link para poder compartirlo, digamos, y estaba escribiendo un poquitito. Oye, gracias por la invitación, de verdad, y nada, pues aquí estamos. Voy a ver si me tomo unos segundos de esto para poder compartirlo. Estaba recién compartiendo el link. Sí, claro, compártalo nomás. Mientras tanto, yo puedo ir saludando a los que ya están conectando, saludar a nuestra trabajadora social ahí con muchos corazoncitos azules, Emma Reyes, Gloria Mérida desde Consistorial, nuevamente acompañando con interés. Carla González de San Antonio nos saluda con un hola. Luisa Candia de Las Fieles también nos está saludando. Los corazoncitos azules son un logo ya adquirido. María Elena desde Las Cruces, aquí dice buenas noches, acompañando un nuevo día. Paola Kaiser, aquí, gracias Paola, aquí estamos, hay muchos corazoncitos azules. María Mijares también, buenas noches. Aquí están llegando en los saludos las fieles de siempre, que les digo yo, que están de las primeras ahí haciendo filita. Yo sé que esperan ahí atentas y justamente no podían fallar hoy día a pesar del cambio de horario. Lo anunciamos harto también por todas partes para que no se confundieran. De todas maneras, para los que por ABC motivo no nos puedan ver en vivo o que después se lo quieran repetir, nuestro capítulo queda después subido ahí por el domingo, diría yo, a nuestro canal de YouTube, así que también pueden después acceder a él y les compartimos el link y todo. Tú me dices, Jaime, cuando esté listo. Estamos bueno. Ya. Oye, que te sale de corrido, ¿ah? No es fácil esto de hablar de corrido en pantalla, digamos. No, son años de estudio, no mentira. Oye, pero de nuevo, gracias por la me idea, me voy a mover un poco la cámara. Ahí estoy, para este lado. Oye, la idea es conversar, y un poco tú me decías que han tenido hartos live, hartas conversaciones, y hacer esta charla abierta, gratuita, en beneficio como de la comunidad, en beneficio de todos, porque siempre es bueno poder conversar un poquito más y ojalá se vaya sumando gente que esté iniciando en esto del espectro y para conocer un poco más y darse cuenta que finalmente hablamos de personas todas diferentes entre sí, por lo cual es muy importante conocerlas y hay maneras de conocer a las personas y de poder ayudarles. Así que gracias por este espacio. No, muchas gracias a ti. Uno de los objetivos de redes sociales, bueno, el primero fue visibilizar, luego pasamos a informar, a educar y después ya mutamos en democratizar los conocimientos, porque de pronto estos conocimientos quedan muy encapsulados en ciertas élites, en personas que tienen acceso por profesiones, por ocupaciones, pero para la persona de a pie, como dice uno, el día a día, que justamente es la que nosotros necesitamos que entienda para llegar a este ideal de inclusión, no tiene acceso a la información y muchas veces se caen en conductas súper discriminatorias por falta de información. Es que Oye, es una de las... No, dale. Pero es que qué bueno que lo mencionas porque es importante, ¿no? Es que disculpa, te interrumpí. Pero es que es verdad, porque lo que pasa es que es democratizar, es que no lo había escuchado, me llamó la atención y es verdad que hay que democratizar la información y por eso
como que son buenos estos espacios y también, bueno, es que a mí me pasa también darme cuenta que tenemos información en español latinoamericana, en español España, pero hay mucha información en inglés también y en otros idiomas, pero es que, bueno, no sé si lamentablemente, pero la realidad es que la ciencia y todos los avances clínicos están en inglés y en general en Latinoamérica el acceso a inglés es súper escaso. Entonces, quizás me estoy desviando un poco del punto que tú estás tocando, pero no ocurre que también para nosotros, los profesionales, también es súper importante de traer información relevante, que esté como novedosa, que sea útil, que esté basada en evidencia, y muchas veces no quedarnos solamente con la experiencia individual de cada terapeuta, de cada especialista, de cada papá, sino como tratar de ir también a esas investigaciones. Y es una pena que en Latinoamérica tengamos poco acceso a investigación. Las hay, en general estamos llamados, se nos dice, a hacer más investigación clínica relacionada a la situación que ocurre en cada lugar, investigación local, pero bueno, no es mucha la investigación que se hace porque no hay lucas tampoco para financiar a los investigadores. Y a lo que quiero llegar con todo esto es que también es responsabilidad de nosotros también acercar la información del norte también, y en inglés traerla a Chile y Latinoamérica. Y en ese sentido, por eso puse y no sé si sale mi nombre o no sale, sí sale, por eso puse ahí el @pk.indev, porque estamos tratando de traer también expositores internacionales que están punteando en temas de terapéutica y evaluación diagnóstica para poder acercar el conocimiento a más personas dentro del país, que estamos en Chile y de Latinoamérica. Por eso lo mencionaba, porque hay que democratizar un poco esa información. Así que qué bueno que tocaste ese punto, porque es súper importante. Y bueno, y acá tratando de aportar, como decían, en que conversemos, y va a ser bueno, y tú me vas a ir guiando de lo que vayan preguntando, si es que hay gente preguntando o no, o de qué podemos conversar. Así que démosle. Súper. Sí, bueno, nosotros acá contarles que tenemos a páginas amigas que nos han difundido en México, sabemos que nos ven desde otra parte de Latinoamérica, y justamente lo que tú tocas es lo real. La realidad de Latinoamérica es que todavía estamos en una calidad de subdesarrollo donde las prioridades son las más básicas, que aún no están resueltas. Entonces eso deja fuera de planes de inversión a áreas que también son necesarias, como la investigación científica. La investigación científica en el amplio manto de lo que es la ciencia, digamos, no solo en lo que nos atañe acá a nosotros, tiene más que ver con el tema salud mental y todo aquello, pero justamente la investigación científica es muy pobre en nuestros países porque todavía no se resuelven temas aún más urgentes, digamos, y de hecho con todo el tema del COVID se ha visto dramáticamente esa realidad. Invitar a todos los que nos están viendo a que abusen de este pobre hombre, no, que le pregunten todo lo que aprovechen el espacio de preguntar, de conversar. Lo hablamos ya con Jaime internamente, la idea no es hacer un monólogo ni de él ni mío, y la cosa es que ustedes también vayan participando de esta conversación. Y yo te quería remontar, Jaime, nosotros de mayo para acá hemos ido viendo, porque tú muy bien sabes que el tema del trastorno espectro autista, es muy amplio. Por algo el término de espectro cambia, ¿cierto? Justamente el concepto que estaba antes de esa nueva definición. Y nos remontamos en mayo, empezamos a ver más o menos cómo era el diagnóstico, después fuimos avanzando cómo son las intervenciones, las características, pero justamente ha sido desde la perspectiva de las mamás y desde algunas de las profesionales de nuestro equipo multidisciplinario, pero nunca hemos tenido el acceso a tener la visión que nos puedes dar tú desde el área de la psiquiatría, cómo se visualiza, cómo se estudia desde la perspectiva más bien médica, todo el tema del trastorno espectro autista, cómo lo podríamos definir, cómo lo podríamos llegar a él. O sea, yo más que el trastorno, disculpa, estaba súper ahí viendo
los comentarios. Más que definir un trastorno, por eso partía como diciendo, es tener claridad de que hablamos de personas. Y más que definirlo desde la psiquiatría, es que la idea es que todos tengamos lenguaje común para poder entendernos. Entonces yo no creo que haya una definición desde la psiquiatría, una definición desde la fonobiología, una definición desde los padres. Igual todos tenemos distintos prismas, distintas maneras de ver a las personas, definir quizás los desafíos, y eso se entiende, pero hay que entenderlo como un paraguas que se mira más desde arriba y tener claridad que si lo vemos que cada terapeuta, cada profesional va a aportar desde su área con una mirada de una parte del todo, digamos. Y ese todo es una persona que no solamente está definida por sí sola, sino que es algo súper importante que uno va aprendiendo con el tiempo y que ya las mismas personas cuando hablan en primera persona sobre el espectro lo tienen claro. Esta definición de la persona también tiene que ver con el ambiente, digamos. ¿A qué quiero llegar? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hay muchas de las dificultades que tienen distintas personas en distintas áreas que está dada por su relación de cómo es él en relación al ambiente. Y es así como hacemos estos momentos de difusión para entender que hay muchas de las dificultades que pueden tener distintas personas que están dadas por la actitud que uno tenga, por la actitud del medio, de la actitud de la sociedad frente a distintas situaciones. En el caso del espectro del autismo y las personas que están dentro del espectro, hay ciertas características que lo definen. Todos somos diferentes, pero por algo estamos hablando como del espectro del autismo y en ese sentido poder tener quizá mayor desafío en la comunicación, no solamente en el lenguaje, sino como en la comunicación no verbal, en las expresiones faciales, en la manera de conversar, de hacer los turnos, por ejemplo, en aquellos que tienen lenguaje, de saber cuándo entrar en una conversación, cuándo salir, si es que estoy siendo aburrido, no estoy siendo aburrido, le interesa o no lo que estoy hablando, que eso tiene que ver un poquito con la reciprocidad, entonces eso pudiera dificultar un poco la relación con alguien de desarrollo típico, digamos. Pero uno se da cuenta, y antes le dábamos duro a lo que eran las habilidades sociales e incluso de repente nos podíamos poner un poco sádico en decir a los chicos que les costaba más tirarlo al fútbol, por ejemplo, donde es un lugar de alta demanda social, como tirarlo a los leones, y finalmente nos vamos dando cuenta que al conocer a esta persona en su individualidad, vemos que puede disfrutar mucho más de un espacio donde otros chicos con quien sincroniza mejor, con que se llevas bien, que muchas veces quizá podemos ver que un chico o una chica es amiga con otros que tienen características similares, pero ahí florecen lo que son las habilidades sociales. La otra vez hablaba con un grupo que hacen difusión de autismo en primera persona, mujeres adultas, y una mencionó y dijo, oye, sí, cuando estamos nosotras juntas, aquí aparece como lo social, digamos, nos conocemos nuestros tiempos, nuestros timings, no nos enjuiciamos por los silencios, por el disfrutar individualmente, pero sí compartimos. O sea, también entender en esa individualidad de que tenemos una persona enfrente que para que esa persona esté bien, no necesariamente la tenemos que hacer cambiar, sí hacer una evaluación integral de donde se le puede ayudar más, pero no es que uno quiera cambiar a la persona, y en ese sentido puede encontrar otras personas con cuales llevarse bien, aunque desde el punto de vista de probabilidad va a ser menos frecuente encontrarlo. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en los colegios, que van a pillar a una persona, quizá ahí tienen un solo amigo, pero un amigo significativo, y a veces no encuentran a nadie, porque sí, es verdad, es menos probable encontrar chicos parecidos a alguien que está dentro del espectro, pero los hay, y ahí por ahí se arman grupos, y es bueno buscar esos espacios para que puedan disfrutar mejor. ¿Por qué fue esa pregunta? Eso tuvo que ver con cómo veo al autismo desde la psiquiatría, digamos. Bueno, no veo el autismo, hay que ver a las personas. Sí, me parece súper valioso y va muy en línea con lo que nosotros hemos tratado de hacer. El 18 de junio está instalado por la UNESCO hace un par de años el Día del Orgullo Autista, que tiene por objetivo, ¿cierto?, el mostrar que las personas autistas se pueden desenvolver, digamos, como cualquier otra persona en la sociedad con sus propias características, pero que se puede desenvolver, que el autismo no es una enfermedad, que hemos insistido
majaderamente en aquello, que no es una enfermedad, y hemos explicado varias veces por qué. Y justamente hicimos un video donde muchas personas decían, yo soy autista. El video era eso. Entonces justamente eran personas. Y ahí yo creo, o sea, a la rápida uno podía empezar a tratar de adivinar quién sí, quién no, pero justamente esto de pronto yo sí siento que la sociedad necesita clasificar, etiquetar, subdividir, como para organizarse, como entender, pero justamente en ese etiqueteo, que de pronto puede ser incluso bueno para algunas cosas, restringe el ver al otro como persona, que es lo que estás diciendo tú. Entonces yo veo al catálogo autista y pongo un murallón, entonces creo que, y hay una serie de mitos, además, positivo y negativo, en torno a aquello. Entonces yo me relaciono con la etiqueta y dejo de ver a la persona que está detrás de la etiqueta. Entonces eso nos pega bien duro cuando queremos tratar de hablar de una sociedad más inclusiva, que justamente una de las cosas que tenemos como finalidad es romper un poquito esa barrera, porque acá ha habido mucho testimonio de mamás, de familias, donde se han sentido excluidos incluso en espacios que no debiesen, como incluso en lugares por médicos, cuando les dan el diagnóstico, ya usted es autista, tiene que tomarse, o su hijo, la risperidona cada 12 horas, tiene que ir al PIE, tiene que ir listo, chao. Y como que no hay una contención, no hay un explicar, un orientar. ¿Qué te pasa a ti cuando tú sabes de eso? Porque es una realidad, no digo que sea la totalidad, pero ¿qué pasa ahí? ¿O qué nos pasa? Aurora, o sea, tocaste hartos temas, digamos, y voy a tratar de tocar algunos que pasaste por ahí. Uno tiene que ver, para ser justo, si bien hablamos de que son personas, y bueno, y ahora como para nivelar un poco el discurso, para ser justo, hablamos de trastorno del espectro del autismo, también porque lo hablamos desde la mirada médica. Y la mirada médica generalmente se dedica a ver enfermedades, digamos, como dice. Entonces, viendo desde ahí, es desde una clasificación de patologías de salud mental. Entonces, desde ahí se origina. Ahora, en ese sentido hablamos de trastorno también porque el diagnóstico se asocia a mucho malestar. El diagnóstico se asocia a mucho malestar en la persona. Las personas que están dentro del espectro aumentan un riesgo a presentar condiciones del desarrollo y patologías de salud mental con mucha más frecuencia y con más frecuencia que la población general. Depresión, ansiedad, en lo más grande, otro tipo de dificultades que pueden llevar a formas de solucionar lo que no pueden ser sanas, a veces adicciones también se pudiera ver, pero también otras condiciones del desarrollo, temas de aprendizaje, lenguaje, déficit atencional, pero que no necesariamente hacen el diagnóstico, digamos. Y así como tenemos este gran espectro en que vemos a chicos con un funcionamiento cognitivo y hartas habilidades cognitivas, y otros chicos con más dificultades en el aprendizaje formal, chicos con lenguaje y otros chicos sin lenguaje. Y podemos ver a alta comorbilidad, por ejemplo, con déficit atencional y sin déficit atencional, o trastornos de ansiedad y depresión. ¿Por qué digo todo esto? Y pareciera que estoy repitiendo, porque tocaste otro punto también. Si bien todas estas personas presentan todo este malestar, entonces se ve asociado a muchas comorbilidades que requieren fármacos. Pero el estar dentro del espectro del autismo no debiese ser sinónimo de uso de fármacos, ¿ya? Lo que pasa es que con alta probabilidad utilizamos fármacos porque hay ciertos diagnósticos comórbidos. Entonces sería prudente a la mamá, al papá o al adulto dentro del espectro que en el fondo tiene lenguaje y está siendo más autónomo, es prudente preguntar cuál es el objetivo del apoyo farmacológico, porque tienes razón. No es poco frecuente ver que el diagnóstico se asocia al uso de fármacos, pero detrás de ese fármaco quizás hay un diagnóstico de depresión, de ansiedad o de déficit atencional, por ejemplo. Entonces hay que tener claridad en qué le estamos pidiendo al fármaco, porque uno no trata farmacológicamente el autismo. Lo que uno sí hace es de apoyar con algunos desafíos en la comunicación, en la reciprocidad, y se ve que las intervenciones tempranas mejoran el pronóstico.
Y eso me hace entrar a otro punto. ¿Qué pasa con aquellos que tienen diagnóstico, entre comillas, tardío? Y aquellos que tienen diagnóstico más tardío son aquellos que tienen lenguaje y no tienen rezago en el desarrollo, en la marcha o en el lenguaje, digamos. Que son chicos que generalmente tienen mucho más habilidades cognitivas y que tienen mayor fortaleza para buscar mecanismos compensatorios para poder insertarse en la sociedad y pasar desapercibidos, digamos. Pero generalmente ese perfil, con mayor habilidades cognitivas, más consciente de las dificultades sociales y del esfuerzo consciente cognitivo que tiene que hacer, se asocia a muchos síntomas de ansiedad y malestar y depre finalmente. ¿Ah? Entonces el uso de fármaco no debería ser sinónimo y uno debería de pedirle a su médico de que le comente por qué se va a utilizar los fármacos, si es por el autismo o no, porque no debiese ser por el autismo. Sí sé, y lo que ocurre es que muchas veces en los preescolares se utilizan fármacos para la regulación emocional y el control de impulso, que con mayor frecuencia en chicos dentro del espectro les cuesta regular, digamos. Y eso se da también porque existe una alta comorbilidad de desarrollo hacia el déficit atencional que también se asocia a las mismas características. Entonces uno tiene que hacer la evaluación del diagnóstico diferencial con déficit atencional, pero también de la comorbilidad del déficit atencional. Entonces, y volviendo atrás, porque tocaste, y ahí voy a ir a tu pregunta final, tocaste lo de la clasificación como implícitamente. Entonces, por eso hablamos de TEA, ¿cierto? Del trastorno, porque es una clasificación médica. Pero también está bien hablar de SEA, ¿cierto? De condición. Y hablamos de condición del espectro del autismo, porque es una condición en cuanto a se presenta temprano en la edad, viene con el desarrollo. No es algo de lo cual yo me puedo desprender, es una condición, es parte de mí. Y ahí hay personas autistas que hablan en primera persona del espectro del autismo, sobre todo mujeres, y no hablan ni de condición ni de trastorno, sino del espectro del autismo. Y ahí vemos como el espectro de la normalidad es muy amplio también. Entonces hay algunas personas que dicen, bueno, porque también hay cosas que se heredan, uno no hereda solamente el color del pelo. Entonces uno dice, yo soy papá, tengo algunos rasgos, yo me parezco harto, pero bueno, ha funcionado bien. ¿Tengo TEA o no tengo TEA? ¿Tengo SEA? ¿Estoy dentro del espectro? Y ahí vemos el rango como también de la normalidad, si también el universo es bien variado, digamos. Entonces ahí tenemos esos términos que a mí me parecía prudente y bueno aprovechar de tocarlos acá para educar, digamos. Entonces tenemos el TEA, y va a ser dependiendo a dónde hablamos. Yo de repente ocupo distintos términos, a mí me hace sentido el espectro, hablo del espectro, hablo con médicos del TEA, pero entender un poco que uno no lo hace de manera peyorativa y un poco tener también tolerancia en eso de que depende también de la población en la que uno habla y también qué quiere decir distintas cosas. Y es bueno también tener claridad que los chicos, las mujeres o los adultos, es verdad, lo tienden a pasar más mal que el resto y de eso hay mucho tema ambiental en conocer y relajarse con algunas cosas y ser un poquito más empático. ¿Y qué más me dijiste al final? Bueno, estoy contestando en parte tu pregunta porque tú habláis como de los médicos, como que se tiende a estereotipar el funcionamiento médico y de eso también hay mucho de ambiente. Si lo que ocurre muchas veces es que para el tema de desarrollo, justo estaba leyendo un artículo que es gringo, pero que hablaban de por qué, y lo pueden encontrar, que está en... ¿Dónde está? Está en... se me olvidó la página, pero que publica muchas cosas de autismo, así como para la familia. Y dice, ¿por qué hay tan pocos especialistas que se dedican a autismo? Acá igual yo siento que hay harto, pero desde el punto de vista médico es verdad, igual hay harto interés, pero una de las cosas es que hay que dedicarle tiempo, digamos. No es una consulta como en otras especialidades que son mucho más rápidas, digamos. Uno, por una parte, por ejemplo, en psiquiatría en infantil, en adulto tú hablas con la persona directamente, en infantil tenéis que, es como el doble, así tenéis que hablar y evaluar con los niños y después hacer una devolución a los padres y ya ahí se te fue el tiempo, y en el tema del espectro y el desarrollo es más tiempo todavía, porque la exploración tiene que darse a gusto, uno tiene que darse ese tiempo y después darse ese tiempo con la familia, o sea, requiere mucho más tiempo que otras especialidades, y lo cual eso significa que sea mucho menos atractivo para los profesionales médicos, yo creo. Eso por una parte, pero por otra parte, y siendo justo con todo,
es la carga asistencial, que tampoco entrega este tiempo necesario para ver a los pacientes que están dentro del espectro del autismo con otras comorbilidades y sus familias, digamos. Porque, dicho de paso, en general hablamos y nos preocupamos más de los niños y los adolescentes, los adultos ya nos estamos empezando a preocupar ahora, pero cuando pensamos todo esto de la carga asistencial, generalmente estamos pensando en los niños. Pero en términos generales se requiere más tiempo. Más tiempo, imagínate que si es que estáis con un adulto, de darle el tiempo para que se pueda comunicar, darle el tiempo para que no se sienta presionado, si es que tiene le cuesta, por ejemplo, también el lenguaje, se tiene que comunicar a través de apoyos visuales, se requiere más tiempo. Y eso no son solo las personas, porque las que se dedican a autismo quieren tener ese tiempo, y uno lo ve en los profesionales, en gente como tú, gente como distintas asociaciones, los distintos centros terapéuticos. Uno se da cuenta que en esta área la mayoría de las personas lo hace con harto cariño lo que hace. Pero a veces las instituciones y el sistema público es bien macabro en el sentido de que ya atendamos a chicos cada 30 minutos o menos, y también varios centros privados también, pero empieza uno a hacer ingreso, y generalmente uno requiere hacer acompañamientos crónicos. Uno acompaña a la familia, acompaña a los chicos a través del desarrollo, a través de su vida. No es que uno ande dando de altas, digamos. ¿Ah? Entonces uno va sumando la carga, y así como que uno se va quedando con poco tiempo. Yo también lo viví, y es muy difícil dedicarle ese tiempo. Entonces ahí empiezan a aparecer toda esta praxis que tiene que ver con la carga asistencial, con los tiempos, y que no depende del médico, depende del sistema también. ¿Ah? Sí, es la realidad como ruda, sí. ¿Cierto? Como la parte como ya no, que justamente al mismo profesional se le puede, escapa su capacidad de autonomía y de gestión muchas veces. Bueno, hay de todo, digamos. Bueno, y en ese sentido, es bueno que los familiares busquen a profesionales que se dedican al tema, que se sienten a gusto con el tema, porque, por ejemplo, hay neurólogos que se dedican a epilepsia, hay neurólogos que se dedican a genética, y hay neurólogos y psiquiatras que nos dedicamos al tema del desarrollo y el espectro del autismo, y está bien. Y hay psiquiatras que se dedican a trastorno alimentario y anorexia, y bueno, entonces las familias tienen que tener claridad para dónde ir, porque uno tiene que tener esa sensibilidad con la familia, y eso no te lo enseñan ni en pregrado, y nada. Y lo otro es que es bueno estar con esa apertura de trabajar en equipo también. Justamente te quería tocar ese tema. ¿Qué relevancia le das tú desde tu experiencia a esto me pareció muy bonito esto de que tú nos vas dando de alta? No me refiero sí, tú, sino que uno va haciendo ese acompañamiento. Sin duda, y ahí te lo hablo en primera persona, sacudiéndome un poco el rol, sin duda uno como familia necesita que lo guíen, porque de pronto se pierde. No, porque eso lo puede hacer un equipo. Discúlpame, eso lo puede hacer un equipo cuando tú vas a un centro, y claro, te ayuda mucho las foros, las TO, pero también a uno le toca esa parte en que de repente te llega la familia y dice, bueno, tenemos esta cantidad de tiempo, tenemos esta cantidad de lucas, no sabemos qué hacer. El colegio, estamos, por ejemplo, colegio privado, porque a uno le toca ver distintas realidades, ¿por cierto? Y en colegios privados que a veces que están los papás también, porque la mayoría quizás no está en esta situación, pero también nos toca ver en los colegios como de alta alcurnia, en que ya dicen que son inclusivos, pero terminan pagando una millonada, y quizás aquí no quiero ser ofensivo, pero las lucas, no sé, un colegio, es que me tocó hoy día con un paciente también, $500,000 el colegio, y te piden 200, 300 lucas más, pagan con 700, 800 lucas, y eso para que pueda tener el afono y el psicopedagogo, y se pagan aparte, digamos. Ya, eso en Privateme. Ahora, en colegio municipal tenemos la situación de PIE, y en la situación de PIE uno ve los profesionales PIE que lo hacen con harto cariño, con todo el esfuerzo, pero o sea, lo que ocurre, la segregación hace que de los colegios particulares se segreguen y se acepte y se hace un colador, y finalmente se llega a lugares en que
la prevalencia de diagnósticos del desarrollo como dificultades específicas del aprendizaje, déficit atencional, e incluso el espectro del autismo se ven concentrados porque son lugares donde no se rechazan a los pacientes, no se rechazan a los alumnos, y la prevalencia es súper alta. Entonces te puede decir un profesor, ¿y cómo? La prevalencia del déficit atencional no es como del 3 al 5%, acá yo tengo como el 15% de alumnos con y no es porque sea exagerada, es porque la realidad, y no lo decimos, es como un elefante blanco que está en la mitad de la sala. En los colegios municipales se concentran ciertos diagnósticos, digamos, que no son aceptados en ese filtro que se hace ya en kinder, que a los papás todos urgidos porque no los van a aceptar, y quedan acá. Ahora, los colegios, en los colegios municipales hay mucha gente súper preparada, y tenemos la otra situación en que tenemos la sala densa, y en los colegios particulares también, porque tenemos como a ver, los PIE se crearon para cursos de 20 y tantas personas y un profesional PIE para 2 personas. Eso nosotros en Chile no hacemos eso. Los modelos que vienen del norte eran así, y acá tenemos una sala de 40 con un profesional de PIE como para, no sé para cuántos son, para 4, 7, más todos los otros que no están en el PIE pero que deberían de estarlo, digamos. Sí, yo soy profesora de una escuela municipal. Y claro, por ejemplo, yo soy profe jefe en primero básico, son 42 estudiantes de 6 años. Eso ya... y claro, el número de estudiantes PIE en el papel son 7, que ahí trabajan las profesionales, pero en lo real, y que ellas no apoyan a esos 7. En lo real, yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, 15, 20. Exacto. Y es la realidad, digamos, porque uno de afuera puede pensar que no es así, que es una exageración, pero no una exageración, porque en el fondo se empiezan a concentrar, bueno, lo que hablamos, digamos, no sé si quiera para hablar de esto, digamos, pero... No, pero, acá Orieta Vera quiere dar una opinión, que yo la que proyecté, pero es larga, así que dice, acá en San Antonio es súper común medicar en edades muy tempranas, lo que encuentro algo terrible, ya que muchos de los medicamentos tienen una contraindicación que dicen dosis recomendadas en niños mayores de 7 años, y sé de niños de 3 años ya medicados. Mi hijo fue diagnosticado a los 3 años, y junto con eso, más de un neurólogo me dio la receta farmacológica, y con el tiempo me doy cuenta que nunca fue necesario. Menos mal yo no se la di. Tú ya tocaste el tema farmacológico y hablabas de que el fármaco no es para el TEA o el TEA, sino que es para comorbilidad. Pero gracias. Mira, lo que ocurre es que, claro, hay un poco, de nuevo, como me voy a quedar pegado con esa palabra hoy día, para ser justos, no, pero lo que ocurre es que en lo más pequeñito igual está como aprobado el uso y lo que más se ocupa, yo lo sé, que es risperidona, u otros neurolépticos. Ahora se está ocupando más el aripiprazol, por ejemplo, que también es un neuroléptico antipsicótico, y el objetivo es como, ¿cómo se puede decir? Para el control de impulsos y la regulación emocional, sobre todo en chicos que frente a la frustración, y en chicos que están dentro del espectro de la frustración puede ser las dificultades para comunicarse, en que, por ejemplo, ni siquiera que tengan dificultad para apuntar, para pedir, para decir estoy cansado, para decir no, para decir sí, para expresarse, porque no solamente dificultad en el lenguaje, pero que está asociado también, hay comorbilidad con trastorno del lenguaje, sino también en la comunicación pragmática. Hay estresores que tienen que ver con lo sensorial, que muchas veces los profe o en preescolar no saben qué le pasó, pero puede ser, por ejemplo, que hay chip libre y están todos gritando y están todos contentos, y en los mejores momentos en que todos lo pasan bien, él tiene crisis. Entonces nadie sabe, pero puede ser temas sensoriales, digamos. O temas de cambio de rutina, que también ocurre lo mismo, cuando son los momentos de celebración en que están todos felices, le cambiaron la rutina, le cambiaron la profe, crisis. Entonces, ¿por qué te digo crisis? Siempre uno puede evaluar por qué fue. Bueno, entonces viven muchos estresores que a veces desde el desarrollo típico son difíciles de entender. Y a eso iba yo con la evaluación integral para el bienestar, porque podemos hacer modificaciones ambientales para poder beneficiar el bienestar de estos chicos y por lo tanto también a su alrededor. ¿Por qué estoy hablando todo esto en relación al fármaco? Porque dejamos fármacos para la regulación emocional, el control de impulso, pero también hay que tener claridad con el manejo ambiental. El hacer la evaluación individual es muy importante para saber
quizás a este chico lo que más le incomoda es el ruido. Y generalmente hace estas crisis en situación en que, estoy pensando ya más grande, en que están en artes plásticas. Entonces, el conocer individualmente nos va a ayudar a hacer esas modulaciones ambientales y de esa manera quizá evitar un poquito más el fármaco. Pero a veces es necesario el fármaco y muchas veces pasa que estos chicos que les cuesta más regularse, que son más impulsivos, uno ve ciertos clústeres familiares de mayor dificultad en el control de impulso y a veces se ve asociado a un desarrollo posterior y un diagnóstico posterior de déficit atencional también. Entonces, muchas veces, porque en déficit atencional también lo hacemos, hay chicos que hay sospecha de déficit atencional no diagnosticado, uno ve que para allá, y también uno ocupa neuroléptico para el manejo del control de impulso y la regulación emocional que se da ahí. La comorbilidad de déficit atencional en el espectro del autismo es alto, digamos, casi el 40%. Antes no hacíamos diagnóstico de déficit atencional y autismo, porque desde el punto de vista teórico, en las clasificaciones no lo teníamos así separado, y lo tenemos separado hace como 4 años nomás. Poco, es súper poco. Entonces ahora estamos viendo que este grupo, porque antes les dejábamos, por ejemplo, fármacos para la concentración a los chicos sin ponerle el diagnóstico de déficit atencional, pero tenía todos los criterios. Ahora nos permitimos hacer el diagnóstico de comorbilidad con déficit atencional. A lo que quiero llegar, que los chicos con déficit atencional preescolares también ocupamos los mismos fármacos para la regulación emocional y el control de impulso. Entonces, ¿no será que este chico va hacia un diagnóstico de déficit atencional y lo que estamos ayudando es un poco a la regulación emocional y el control de impulso? Ahora, paralelo a eso, podemos ayudar y ver en qué situaciones ocurren las cosas que ocurren por las cuales estamos dando fármacos. Por eso estoy apoyando la otra parte y por eso tiene que ver con la evaluación integral. Ahora, ¿por qué ese tipo de fármacos cuando son más chiquititos? ¿Por qué no le podemos dejar algo para la planificación, la organización, la fluidez mental, los procesos de función ejecutiva? Porque se desarrollan un poquito más tardío y se desarrollan después de los 6 años. Entonces, muchas veces cuando lo dejamos antes de los 6 o antes de los 5 años y medio, para ser justo, nos ganamos puros efectos adversos y no nos sacamos ningún efecto positivo de los psicoestimulantes, aquellos que son para la concentración, para la organización, para la planificación. Y ahí es donde ocupamos estos fármacos como la risperidona, que tienen harto efecto adverso, que hay que tener ojo con la sedación, con el aumento de apetito sobre todo, con la sedación también, y con otros más dependiendo de cada chico en particular. Y hay que ser, sí, yo estoy de acuerdo, hay que ser, si se va a ocupar fármaco, hay que ser lo menos posible siempre, tener claro las ventajas versus las desventajas y tener la tranquilidad y la certeza que es en beneficio de los chicos y no en beneficio de otras personas, en beneficio de los chicos, y eso uno lo tiene que tener claro con la familia, contárselo. Yo estoy diciendo todo esto no porque yo se los voy a contar, sino porque en el fondo el tener esto claro, porque yo me imagino que están escuchando quizás familiares, tener esa tranquilidad de poder preguntar esas cosas, para qué es, qué vamos a esperar, cuáles son los efectos adversos más severos, aunque siempre los más severos son los más infrecuentes, y cuáles son los efectos más frecuentes. Y tener claridad a eso para poder evaluar y ayudar a evaluar al clínico en cuanto a la dosificación. Ahora lo que nos pasa es que cuando tenemos solamente el diagnóstico del espectro del autismo, muchas veces, por la misma carga asistencial y toda, se deja un fármaco y después se ve cuántos meses después, digamos. Ahora, muchas veces, de nuevo, vuelvo a lo mismo porque, o sea, no hay sistema que aguante. Uno hace ingreso en el sistema público y después, ¿dónde los metí? Yo, al final, puro sobrecupo. Así que el llamado va a ser que más gente se forme en esta área y que tengamos más profesionales. No sé. Nada, son cosas a mediano plazo. Bueno, yo creo que tú tienes mucha razón en esta invitación que hace a la familia de justamente buscar profesionales que se dediquen al tema. Pero tampoco da para todo, yo creo que igual hay una brecha, hay una brecha importante, que el llamado también es, y yo sé, o sea, hay mucho neurólogo y psiquiatra que le gusta el área, digamos, pero quizás es lo mismo que ocurre en distintas especialidades, así que nada, pero es lo mismo, quiero decir, hacer otro paréntesis, es lo mismo que ocurre de repente a uno queda como el jamón del sándwich, o queda entre medio del colegio y la familia, por ejemplo. La familia en que está muy molesta con el colegio y el colegio que no entiende esta familia de lo que quieren hacer con este chico y de lo negligente que puede ser como mamá. O la familia
el maltrato que recibe mi hijo. Entonces uno queda al medio. Bueno, pasa lo mismo con los profesionales de la salud, digamos. Si la mayoría de los profesionales de la salud, cuando se hace el estereotipo del médico que solo receta, también un poco, muchas veces no tiene que ver con el individuo, sino también con el sistema. Es un poco lo mismo que le pasa a los profesores, ¿no? Es lo mismo que uno conoce a muchos profesores y a mí me gusta trabajar pensando que el profesional que tengo adelante o el técnico o el familiar, en el fondo, lo que está haciendo y por algo está preguntando, lo hace con la mejor de las intenciones. Bueno, veamos cómo ordenarnos, cómo trabajarnos, y a veces tenemos ciertos límites que no tienen que ver con los individuos, sino con el sistema. Que a mí me gusta trabajar así, o si no me muero pensando que el que tengo adelante está puro portillando, digamos. Y lo mismo me ocurre cuando se habla de los colegas, y yo quiero pensar que a veces el sistema, o sea, a veces no son los profesionales, pero hay de todo, y como te decía, hay equipos especializados en trastornos alimentarios también, y eso es bueno como tenerlo. Es increíble cómo se ha pasado de rápido el tiempo. Yo vi recién la hora y no puedo por lo mismo. Estamos a viernes. Claro, además. Y nos estamos acercando a fines de agosto. Pero no puedo, sería imperdonable que no me pegara un brinco en la pregunta que te quiero hacer. Yo te comentaba anteriormente de que, sin querer queriendo, habíamos hablado mucho sobre señales tempranas de autismo, procesos de diagnóstico, baterías diagnósticas, incluso hablamos en un momento sobre el ADO, el ADR, temas que tienen que ver con educación, en fin. Y a los adolescentes y adultos lo hemos dejado un poquito ahí, como que no lo hemos traído para acá, pero fue sin querer queriendo, no fue sin querer queriendo. Entonces, me gustaría si pudiéramos desarrollar un poquito, desde la experiencia que tú tienes, cómo es el espectro, cuáles son sus necesidades, sus características, en la etapa de adolescencia, que la adolescencia en sí es un periodo bien álgido de cambios, bien de alta ebullición, digamos, difícil para los neurotípicos, y cómo esto se relaciona también con algo que ya tocaste hace un ratito atrás, de esto del diagnóstico tardío que decimos, o sea, cuando pasó ahí desapercibido en la primera infancia y llega un diagnóstico en la adolescencia o en la adultez. Por eso dice así, porque lo de tardío es entre comillas, porque nunca un diagnóstico va a ser tardío, digamos. Siempre va a ser positivo en los adultos, como un poco para resignificar su infancia, que muchas veces cuando buscan el diagnóstico es porque igual han tenido una infancia que ha sido como difícil y empiezan a resignificarlo de una manera más sana, ayuda mucho. Para conocerse también ayuda mucho, y para ser como... para ser, no es sincera la palabra, para ser consecuentes consigo mismo, para darse ese permiso de ser consecuentes consigo mismo al quererse y al conocerse como son, y no es que estén fallados por no ser como se espera que son. Soy quitadito boche, no sé, disfruto las fiestas, pero entre poquito, quizás no mucho, me agoto en el tema social después de un ratito, quizás me gusta pero no tanto. Los ruidos y los temas sensoriales sí me molestan, y no es que soy así, me empiezo a conocer y a buscar las áreas donde tengo más fortaleza y cuáles cosas puedo abiertamente quizás evitar o no. Entonces el diagnóstico ayuda mucho al autoconocimiento y a tener mayor bienestar y a estar más bien consigo mismo en la adultez también, digamos. Ahora, porque, de nuevo, los que finalmente tienen un diagnóstico de más grande son aquellos con hartas habilidades cognitivas que han logrado, y uno los escucha. No, yo me doy cuenta que el otro está contento porque mueve la ceja y no sé, hacen elaboraciones súper conscientes de lo que son las emociones, las logran salvar, y si tú les das un test de emociones lo pueden hacer bien, pero expensa de mucho esfuerzo y más tiempo, porque uno, en el desarrollo típico, uno hace la valoración en tiempo real del otro y del mundo interno del otro a través de los cambios de las expresiones faciales en milisegundos, es como espontáneo. Es un aprendizaje que uno tiene de pequeño.
Y en general, aquellos con más habilidades cognitivas dentro del espectro hacen un aprendizaje un poco diferente, que es mucho más consciente, mucho más visual, mucho más del detalle y que requiere un procesamiento que es un poco más lento porque es más consciente, pasa por procesos neurales que son un poquito más tardíos, más elaborados, digamos. Entonces, requieren más tiempo y más desgaste, y eso agota y requieren descanso muchas veces. Entonces es importante el diagnóstico. Y lo de tardío es que muchas veces en estos chicos se pasan y uno lo hace el diagnóstico ya en etapa escolar o un poquito antes en preescolar, cuando están las presiones sociales aumentan, cuando sale de la casa, entra primero básico, kinder, y ahí uno lo empieza a ver. Y cuando tienen alta habilidad cognitiva, un buen lenguaje, claro, uno dice, oye, es un poquito especial, y como no es muy severo y como que está bien, ya, ese se diagnostican en tercero básico, cuarto básico, cuando la carga social es mayor y lo están pasando pésimo, digamos. Pero ¿y por qué? ¿Cómo uno empieza a pedir ayuda? Y ahí el diagnóstico también ayuda a conseguir ayudas en el colegio, porque se requiere justificar todos esos apoyos que uno solicita también. Y cómo se puede observar en ellos, que esa era la pregunta que tú me hacías. A diferencia de los más chiquititos, porque si pasó desapercibido, probablemente no tuvo un retraso en la adquisición del lenguaje como muchos otros, o si la tuvo, se veía como afectuoso y todo. Entonces a veces se ve la reciprocidad, porque como dijimos, tiene que ver con la comunicación no verbal, tiene que ver con la reciprocidad, con temas sensoriales, y los temas sensoriales se puede ver como la preferencia por el detalle en los juegos, que jueguen con los muñecos, les guste más las manitos, les guste más ver cómo giran las ruedas y no necesariamente jugar con todo el juego. Y en los más grandes se puede ver que ya empiezan a hacer hiperfoco en algunas actividades monotemáticas, ¿cierto? En que cuando hablan veía un cambio súper rotundo cuando hablan de las cosas que le interesan versus las que no, y cuando hablan de las cosas que le interesan no se dan cuenta que el otro ya está aburrido, tienen dificultad o para dejar espacio para que el otro hable o para poder entrar cuando hablan, dificultades para entender los elementos figurados del lenguaje, que tienen que ver con los chistes y ese tipo de cosas, y en general se puede ver la pragmática en el lenguaje, en la comunicación, en cuanto a que uno pregunta, bueno, la conversación la tienes que sostener tú como papá o él te puede hacer un pimponeo. Tú si le preguntas cómo le fue, ¿qué te va a decir? Bien, y ahí queda. Si tú no le recontrapreguntas, no queda nada en la conversación. Eso habla de la reciprocidad. Él te pregunta cómo te fue, te agrega más información de la que tú le preguntaste, por ejemplo, o tú te sientes con ese, como forzándolo para que hable. Y ahí se ve la reciprocidad en la conversación, por ejemplo, que es un poco lo mismo que observamos en el juego, cuando son más pequeños. En el juego lo pasa algo súper parecido en cuanto a que si están jugando, tenéis como que tú presionas el juego, como que él te responde, como que él espontáneamente te invita e inicia, aporta. Entonces eso es la conversación. En lo sensorial también se puede observar en que les gusta los detalles más finos, el dibujar, hacer monitos, y ahí está el perfil más femenino, digamos, también, en que puede pasar más desapercibido. Oye, disculpa que he estado todo el día frente a la cámara. Partí a las 8:30 de la mañana y no he parado hasta ahora, digamos. Acá, en esta misma silla. Y ya tengo el cuello, me duele. Oye, pero las niñas se ve en que muchas veces tienen este deseo por ser parte de la sociedad, pero fallan más en el metro cuadrado. Entonces se puede ver que como que quieren, pero uno ve en el metro cuadrado que les cuesta todas estas cosas. Son la última en reírse, la última en entender el chiste, y a veces pueden tener dificultades por parecer muy... O sea, no sé si por parecer, pero por ser un poco ingenuo, digamos, de no darse cuenta de las intenciones de los otros, pueden producir ciertas dificultades. La preferencia por temas que tienen que ver con el detalle, y ahí aparecen los contenidos que son como mucho más de lenguaje computacional, por ejemplo, dibujo de detalles, puzzles, armar, y así se ve. Y eso, hoy me lo explico. ¿Qué tal? Súper bien. De hecho, una mamá dice que muchas gracias porque la adolescencia es compleja por todos sus cambios. Tengo un chico de 13 años, hace el comentario María Elena Vergara. Y antes, entre medio, Carla González preguntó si existía un fármaco para la concentración. Ella dice que quisieron hacer eso en la escuela con su hijo,
porque al terminar las tareas antes quería salir a jugar y desconcentrar a los niños. Y ella considera que eso no ha lugar, digamos. Esa es la pregunta, opinión de Carla González. En este acompañamiento que tú mencionabas, Jaime, de esto que me quedó dando vuelta, de esto de no dar de alta, entendiendo el concepto, ¿cierto? Que uno toma al paciente, ¿cierto? Y lo va acompañando en sus etapas de vida. ¿Qué relevancia le otorgas tú a esto que se denomina un poco en algunas partes de tener a la familia en un rol de coterapeuta y al trabajo multidisciplinar? Porque de pronto no alcancé a escribir, tú dijiste evaluación integral para el bienestar y dijiste otra palabra más y no alcancé a copiarla, pero creo que me gustaría ir cerrando con ese concepto de que este tratamiento multidisciplinario, que es un acompañamiento como entre comillas de vida, es justamente para que esa persona, y vuelvo a lo que como partiste tú esta transmisión, aquí estamos hablando de personas que claro, que tienen una condición, que necesitan apoyo, que tienen comorbilidades, etcétera. O sea, antes que siga adelante, también función de nosotros es educar al ambiente cercano a las personas, porque no solamente a la familia, sino a los amigos, sino a los compañeros, sino a los profes, sino el tema laboral, porque como dije, hay mucho del ambiente, digamos, y el ayudar a conocer a alguien que tuvo un desarrollo atípico, que muchas veces es difícil de entender desde un desarrollo atípico, el ayudar a empatizar con ellos mejora muchas veces muchos temas emocionales y temas que finalmente redundan en una conducta. Ahora sí, que no solamente tratar al individuo, digamos. Por eso hablo por eso también, aparte de entregar herramientas terapéuticas, tiene que ver con el acompañamiento en cuanto a guiar y un poco educar para que se sientan también la familia al principio y después estas personas de adultos se sientan un poco, ¿cómo se dice? O sea, se sientan tranquilos con dar a entender su posición, digamos. Que no hay nada de malo en eso. ¿Ah? Disculpa. No, sí, justamente eso es lo que a nosotros nos ha costado, no sé si nos ha costado, pero nos hemos puesto la camiseta justamente de informar, porque, y quizás si me pudieras dar una opinión personal, ¿cómo ves tú eso, cómo lo vives también? Yo creo que vamos súper bien, yo creo que de verdad, ¿sí? Porque tal como tú, o sea, falta mucho, digamos, pero tú, ¿qué edad tiene tu hijo? El que tiene autismo tiene 6, casi 7. Ya igual es chiquitito, digamos, porque a mí me toca ver gente que son de distintas fundaciones que ya sus hijos son adultos, digamos. Y hemos visto cómo ha cambiado la concientización y cómo hemos hecho esto, y gracias a las redes sociales y gracias a la pandemia se ha avanzado muchísimo. Miramos un poco con cómo las agrupaciones de padres hace unos 3 años atrás, por ejemplo, en Argentina lograron hartas cosas y yo miraba como bien por ellos, porque estaban como más adelante que nosotros, pero ahora yo he visto en estos últimos 3 años, yo soy joven, ¿cierto? Pero igual en estos últimos 10 años, en estos 10 años han ocurrido hartas cosas y ha cambiado harto todo esto. Y eso ha sido gracias a personas y a fundaciones como Fundación Te Amamos y otras, gracias a los centros terapéuticos, gracias a toda esta charla, gracias a la concientización y a que, por ejemplo, personas como no sé, pues, como algunas que son presidentes de alguna fundación se pare con un político que está desinformado y le diga, oiga, esto no es así por tal y tal cosa, y como que no entiende, pero que después se lo reformula para que entienda, y así, educando. Yo creo que lo veo con buenos ojos. Yo creo que se está haciendo la tarea, falta mucho en lo político, falta mucho en que le sigamos subiendo también el pelo a las terapias, se está haciendo mucho en eso. Las personas que se dedican a desarrollo son personas que son muy conscientes de su formación, uno lo ve. Las personas que se dedican al tema les encanta formarse, les encanta dar lo mejor de sí. Estamos trayendo
también para nosotros, y por eso pongo a PK Index, también para nosotros es una responsabilidad tratar de traer lo último en cuanto a terapias estandarizadas para que saquen lo mejor de los chicos sin caer en lo capacitista, que ahí hay otro tema que quizás no hemos hablado, porque con todos los, por ejemplo, con los más pequeños, con todos, ya sea con un desarrollo típico o atípico, o un desarrollo autista, generalmente igual en la primera infancia tenemos que entregar herramientas, digamos. Lo que pasa es que después en la adultez es que estoy como dando respuesta a un adulto dentro del espectro con el que conversé de este tema. Por eso estoy viendo por si me escucha él u otro que piense similar, le dije esto, digamos. Nosotros le entregamos los más chiquititos de herramientas en ese sentido para que se puedan valer en la vida, y es parte de nosotros. Vemos a los chicos y uno como papá le enseña a escribir, lo acompaña en los distintos procesos de aprendizaje, y ya de adulto con esa herramienta él verá con qué se sienta a gusto, ¿no? También en ese sentido, en ese proceso de autoconocimiento le ayudamos a tomar esas decisiones, digamos, para que se sientan a gusto consigo mismos. Entonces, bueno, eso tenía que ver con las terapias, en que le estamos subiendo el pelo a las terapias, los profesionales se están formando, hay más interés, está más en boca de todo, tienen cuidado muchos cuando hablan, no saben qué decir, si decir TEA, decir con autismo, decir autista, porque en el fondo hay un grupo fuerte también que es bien extremista en defender sus posiciones. Por eso yo llamo en que tengamos claro que cuando se ocupa una de las terminologías, por qué es y por qué se utiliza y en qué contexto, digamos. Pero por eso hablamos de este gran espectro que no es lineal, sino que es como una esfera, digamos, es como bien difuso, y por eso para el diagnóstico es tan importante, y tú me habías preguntado antes, es tan importante hacer un diagnóstico integral y ojalá estandarizado también, en cuanto a que cada profesional tiene sus metodologías de trabajar en evaluación que van a entregar más información en la medida que tratemos de estandarizarlo igual y formarnos. Tenemos que ser conscientes de nuestra formación, y así que el diagnóstico temprano también depende de los países donde se realiza, depende de los centros donde se realiza, y eso es por el nivel de formación. Entonces yo siento que hemos estado avanzando en Latinoamérica. Generalmente consumimos información, porque tú hablaste de ciencia, yo no me refería solo a ciencia, me refiero también a los avances clínicos en cuanto a evaluación y terapéutica. Y nosotros consumimos mucha información del norte, desde donde hay lucas como para hacer estudios grandes y decir, ya, esta terapia con esta estandarización, ¿en verdad es mejor o la familia va a gastar una millonada y no le va a servir de nada? Ya, y esta otra, que educamos a los padres y hacemos esta estandarización de educación a los padres, ¿sirve tanto como esta otra que vamos a hacer 8 horas de terapia a las, no sé, pues 20 horas de terapia a la semana? ¿Me explico? Entonces eso es investigación también. Y eso nos ayuda a simplificar la terapia, pero para sacar lo mayor de manera más individualizada. Eso. Así que lo veo con buenos ojos. Sí, yo también creo. O sea, falta mucho, digamos, y hay muchas familias que están ahí medias solitarias, y tenemos la situación académica, y que tenemos los colegios también, que pasamos de la escuela regular y a escuela diferencial, y entre medio tenemos una necesidad tremenda para los chicos con necesidades cognitivas que son leves, que necesitan más apoyo, atencionales o relacionales. Pero estamos todos como caminando como para que sea para allá más inclusivo, por lo menos un colegio que tenga un discurso inclusivo va a ser mayor a otro que no lo tiene abiertamente. Entonces empezamos a reconocer ciertos patrones que ojalá sean todos positivos. Te voy a dar 2 preguntas que te acaban de llegar así. Carla González dice, ¿a qué edad se le podría decir a mi hijo que mi hijo tiene TEA? Porque me hizo la pregunta y no sé si esperar que pues si le hizo la pregunta, yo creo que es un tema que hay que quitarle todo el tabú, digamos, porque si el hijo hizo la pregunta, ¿qué edad tiene el hijo? ¿Qué edad tendrá? 8. Es que si hizo la pregunta, la respuesta no va a ser una mentira. Para todo orden de cosas, tú no le vas a mentir a tu hijo. Sí, podía explicarle a su nivel de edad qué significa que todas las personas son diferentes, y que estas características, hay más personas con esas características, y cuáles son las características en él y cuáles son sus fortalezas también.
Y que a eso le llaman así porque requieren algunos tipos de apoyo o adecuaciones, pero nada, yo me relajaría un poco. Si él preguntó, es una pregunta válida, pues, tiene 8, preguntó, hay que responderle sin mentirle, adecuándolo a su edad y en positivo. Que, o sea, eso, no hay una edad para eso. Es como en otras cosas, no solamente en eso, hay a veces que no hay una edad, porque muchas veces lo descubren, a veces, como la comorbilidad es alta, muchas veces la comorbilidad con dificultades cognitivas más importantes también es alta. Hay algunos chicos como él que quizás le preguntó es porque me hace a mí pensar que tiene lenguaje y que tiene buenas fortalezas cognitivas de aprendizaje como para poder formular una pregunta así, por lo cual ya estamos hablando de un chico, de un Juanito X, digamos. Y él en esas características, dado por esto otro, cae en esta etiqueta, pero en el fondo que en positivo es porque nos sirve conocerlo mejor, que él se conozca mejor, eso, pero le quitaría un poco el tabú. Valeria Rivera te pregunta sobre qué opinas de las terapias ABA y continúa, dice ABA versus, yo no sé si lo estoy leyendo bien, Jasper versus Floor Time, algo así. No, me pilló Hay ahí. distintos tipos de terapia, la mayoría de las terapias están basadas en conductismo y desarrollo, digamos, la mayoría, digamos. El Dear Floor Time está un poquito más lejano, pero también tiene cierto atisbo de conductismo. Es que da para largo esto. Sí, yo creo que las terapias, uno, hay que acercarse a grupos que se dediquen al tema y que tengan esa sensibilidad. En Chile cada vez hay más formaciones estandarizadas de distintos modelos terapéuticos. Desde el punto de vista de evidencia, son pocos los que tienen como más evidencia que dan algunos resultados. Pero también, para ser justo, muchas veces los resultados, es difícil evaluar resultados, no hay herramientas muy, a ver, ¿cómo se puede decir? No hay herramientas muy claras para evaluar resultados que no son conductistas. Entonces, finalmente, eso también es un sesgo hacia terapias que son más conductistas. Ahora, prefiero hablar en general y dado la escasez de terapeutas, uno tiene que tener la claridad que está con un equipo que se dedica al tema y que se ha formado y además hay terapias en que se van a sentir más cómodos algunos papás, en otros, hay en algunas que se van a sentir más cómodos algunos chicos que en otros, porque también hay distintos perfiles también. Con algunos hay que ser mucho más cuadrados, con otros no tanto, pero no sé a qué va dirigida la pregunta, por cierto que hay como cierto... no sé qué esperaba como para esa respuesta, digamos, ¿no? El ABA, desde el punto de vista histórico, apareció antes, por ejemplo, que Jasper. Jasper tiene mucho de ABA también, pero con mucho mayor flexibilidad y basado en el juego, pero tiene mucho de conductismo y desarrollo y tratar de entregar ¿cómo se llama? La terapia y la habilidad es tratar de generalizarla en un ambiente que es como más local y de juego, digamos. Eso. Si es que ella tiene una pregunta que a ella le gustaría formarse en una de esas tres, si quiere me escriba. Porque para ver un poco su perfil, qué opina, y no quiero ser tan categórico con uno, con otro y con otro, porque también hay distintos perfiles y nada. Hay mucho terapeuta Floor Time también que ya tuvo un tiempo, años atrás, bien como conocido, para no decir de modo, en Chile, y hay terapeutas Floor Time que trabajan y muchas familias que se acomodan también a Floor Time. Eso. No. Paola Kaiser dice que está muy de acuerdo contigo, que hay niños que se benefician más con ciertos tipos de terapia. Claro, de partida la evaluación es muy caso a caso además. O sea, imagínate, porque es que esto yo creo que se escapa un poco de esta conversación y quiero decir por qué. Porque es tan difícil encontrar un grupo terapéutico para los papás que se dediquen a TEA y están tan perdidos que más encima le vamos a decir, no, elija esta porque se dedica a esta terapia y no a esta. No,
yo por suerte, como te digo, yo veo con buenos ojos de que cada vez hay más terapeutas que se están formando y que están sistematizando su método de evaluación integral en equipo, digamos, y sistematizando también cómo entregan los apoyos terapéuticos y los apoyos en distintas áreas, que eso es lo mejor, el tratar de sistematizarlo como equipo y ver cuáles son las ventajas que tiene cada profesional y entrar, yo creo que eso, y la familia eso lo agradece y lo agradece recomendando a otros papás y eso. Entonces, hablar de terapia, yo creo que eso es una profesional que está preguntando, entonces que si quiere me pregunte un poco si es que quiere hacer alguna formación en particular, digamos. Ya te dio las gracias y ya Ya. dijo que te va a escribir. Ya. Bueno. Valeria Rivera, ya te dijo, ya se compromete que te va a escribir. Bueno, Jaime, no, claro, fue como, no siga, ya entendí. Bueno, no, Jaime, nos pasamos del tiempo así, Sí. llegamos, pero volver a agradecerte tu disposición. Yo creo que, yo siempre he dicho, uno ya le toma el pulso a los comentarios y cuando generalmente no hay muchas preguntas porque hay un nivel de concentración y de que están muy atentos a lo que se está hablando, que habla por sí solo. Hay una alta audiencia en vivo, sabemos que esto después lo van a volver a diferir, nosotros mismos después hacemos la difusión de la grabación en el canal de YouTube, así que súper, se ríe mucho Valeria por lo que dijimos, de que ya entendí. Y nada, contarle a las personas que nos están viendo que Jaime también tiene sus redes sociales, nosotros en nuestras plataformas le vamos a hacer promoción, ¿cierto?, a todos sus perfiles de redes sociales para que ustedes puedan ahí acercarse, ver el trabajo de él, la difusión que él también hace, así que para que puedan conocer un poquito más de su trabajo en particular. Acá ya se escuchan los ruidos habituales de día viernes acá en mi casa, se ha sacado la película, los que saben. Así que vamos a compartir en familia. Tus palabras al cierre, Jaime. No, vamos a compartir en familia. Ahora en pandemia, yo sé que agosto ha estado difícil, hay muchas cosas de agosto que tienen que ver con que me estoy abriendo otro tema. No estoy cerrando, estoy abriendo, digamos. Pero podemos hablar de agosto y todas las necesidades de agosto para otra oportunidad, pero eso, conocer a los chicos en su individualidad, tratar de hacer las evaluaciones, cada vez hay más profesionales formados en evaluación, y no me refiero a lados, me refiero al hacer evaluaciones estandarizadas como equipo, la fono, el TO, psicólogo, el médico, y tratar de hacer un acompañamiento ahí como integral, un poco educando también al ambiente en relación, no al autismo, no al TEA, sino a ese individuo, a ese chico o chica en particular, en sus necesidades alrededor, y hacer equipo con el colegio o el traspaso a lo laboral, el adulteo, conocerse a sí mismo. Así que gracias por este espacio y bueno, están invitados, como decías tú, a seguir pk.indep, ahí tenemos distintos cursos. Ahora voy a hacer un curso que va a ser de eso, de evaluación estandarizada, integral y bienestar, que es como hablar de quizá qué es lo mínimo para pedir a las evaluaciones y entregar quizá unas herramientas de algunas baterías de screening a distintas edades, de evaluación, y es un curso re choro, así que están ahí invitados, lo pueden ver en indep.cl o en pk.indep, están invitados para que nos sigan también. Ya no me pongo tan rojo cuando digo esto como hace 2 charlas atrás. Uy, me costaba decir eso, pero me dicen, es que tenéis que... Dilo. Así que lo dije. Síganos. Síganos. Follow. No, muy bien. Y dejar a todos invitados, incluido a ti, Jaime, para el lunes va a estar Leslie Fuente, una de nuestras psicólogas, derribando mitos sobre el TEA y la agresividad. Ahí vamos a estar desarrollando ampliamente ese tema, así que también te dejamos invitado. Te mandaré el link para ver si lo puedes sintonizar. Muy buenas noches a todos y nos vemos el lunes. Que estén todos muy bien.